Hoy hablaremos acerca del pacto de Navidad. Hay muchas formas de referirnos a la Navidad, pero hoy solo vamos a hablar acerca del pacto. Empezando por la definición de la palabra Navidad, que viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Y también cuando nos referimos a la Navidad, además de pensar en un nacimiento, también pensamos en regalos. Primeramente, Dios dándonos el regalo de su Hijo. Segundo, los sabios que vinieron del Oriente trayéndole regalos al Hijo de Dios. Y las ofrendas también que nosotros le hacemos a Cristo de nuestra propia vida. En el mundo religioso se refieren también a la palabra Adviento, de latín, que significa la venida del Redentor o la venida de Cristo, el Redentor. Y se celebra en esta época del año, comienza ese año litúrgico, donde cada tantos meses tienen un significado diferente. Entonces, se acostumbra a un tiempo de oración, de reflexión, para pensar en qué es lo que está sucediendo. Hoy en día yo diría que quizás esto se ha perdido hasta cierto punto, porque la Navidad no siempre tomamos el tiempo de entender la importancia que tiene este momento histórico en la vida y la línea de tiempo de Dios para su iglesia. En la historia, este tiempo de la Navidad gira alrededor de la celebración del misterio, que es un misterio del nacimiento de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía, espiritualmente eso tenía y debe tener un objetivo, que es la preparación del creyente para la segunda venida de Cristo. Sin embargo, en estos tiempos no se oye hacer la referencia con frecuencia que no solo fue el nacimiento inicial de Cristo, sino que fue su venida al mundo, sino también su segunda venida y la preparación que debemos tener para esta. Después de haber venido Jesús, de haber muerto en la cruz, resucitado y ascendido a los cielos, aproximadamente después de 300 años, se seguía con esa costumbre de la preparación espiritual al tener esta celebración. Se preparaban 3 semanas antes, eran tiempos de separación, de ayuno, de recogimiento. Después a los 4 años, seguía habiendo una preparación espiritual. Sin embargo, no era tan común y no se practicaba con tanta frecuencia entre los fieles. Y lo interesante es que después de estos 400 años, junto a esta preparación espiritual, se le agrega la práctica social, que está involucrada con obras de amor al prójimo, con énfasis de acoger a los peregrinos, de acoger a las viudas, a los pobres, de darles alimento. Y después de 500 años, se dice que hay una doble espera. La preparación es similar, sin embargo ya va perdiendo esos elementos del recogimiento, del ayuno, de la santidad, aunque sí se celebra y se le agrega a esta celebración mucho más de este ingrediente de gozo y de alegría por la venida del Hijo de Dios a los hombres, hablando todavía, pero no con tanto énfasis, de la expectativa que tienen de la venida del Señor, pero más de la venida del Señor, el gobierno de Dios que reinará y la obra de Cristo en su regreso. Bueno, entonces, comenzando en esta década de este año, del 2020, vemos que abre la década y hay una simbología de esa palabra Pei, a lo que se refiere de esta década, se llama así en hebreo, que significa la boca de Dios.
Todo lo que Dios hace, por supuesto, es planeado, es intencional. Él sabe por qué y cómo lo hace, y siempre va amarrado a los tiempos, de esa línea de tiempo que Dios tiene para su iglesia. Esta década, llamándose la boca de Dios, significa que tenemos que ser muy conscientes de estar hablando lo que Dios habla y estar de acuerdo, alineados con nuestras declaraciones, nuestras palabras, las promesas de Dios, según como Él las ha hablado y como Él las dice. Hablando de esto, la palabra tiempo, estuvimos viendo este año que la definición de tiempo es que es ordenar una secuencia de sucesos. Eso es lo que es tiempo, con un principio, con un ahora y con un después, lo que viene en el futuro. Es muy sencillo. Y Dios piensa así y quiere que siempre nosotros nos proyectemos así. Atravesando estos tiempos, veíamos del 2017, el 2018, el 2019 y luego llegamos a este año del 2020, que en el 2017, siendo ese número, de ese dígito final del número 7, simbólico nuevamente, de decir que se cumplía, se cerraba, se completaba un ciclo de Dios, una perfección que Él ya tenía dispuesto para suceder y se cumple. Y en el 18, el dígito 8, ese numeral, el 8 significa proféticamente que es el inicio de un nuevo ciclo, de un nuevo tiempo que Dios tiene para su pueblo y para todo lo que está pasando históricamente, con un pueblo maduro, crecido, que ha salido de ese tiempo, de ese ciclo completo, de perfección también se refiere, y que entra a un nuevo tiempo para cumplir y empezar este nuevo ciclo que Dios tiene. Y en el año 19, el dígito 9, siendo que es simbólico de gestar, de dar a luz una nueva vida. Entonces, habíamos dicho que en el 2017 Dios nos dio la frase para un tiempo como este. Que llegábamos a esa perfección de Dios culminar y cerrar ese ciclo. En el 2018 que iniciábamos un nuevo ciclo con la frase es ahora el tiempo al que Dios nos había traído y llevado. Todo esto no quiere decir que termina ese concepto, sino que va aumentando y se va agregando lo que Dios, la palabra profética que Dios va dándonos para entender esta línea de tiempo de Él. En el 2019, con ese concepto de gestar y dar a luz una nueva vida, pues Dios nos dice que es tiempo de fruto, de dar fruto, de traer fruto. Y este año del 2020 es el tiempo de multiplicación, porque ese número 20 significa que hay una doble totalidad. Que parece absurdo decir doble totalidad, porque total es todo y no puede haber más, pero en Dios es una doble totalidad, porque el número 10 significa totalidad y 20 es doblemente esa totalidad. Agregando que Dios ha dicho que hay un aceleramiento que se viene, no de angustia, no de ansiedad, sino que los tiempos están pasando más rápidamente y eso exige de nosotros ser más conscientes e intencionales en la vida que estamos llevando. Bueno, llegamos al 2020, entramos al 2020 con muchas promesas, porque este conjunto del doble 10 que nos da el 20, que es la doble totalidad, también es un conjunto completo. Y también en este año 2020, Dios comienza a llevarnos como una congregación unida y como una misión unida en unos propósitos muy específicos de ayuno e intercesión. Empezamos con los ayunos de Nisan, fuimos viendo las fiestas y las celebraciones judías y el significado profético que tienen para las diferentes estaciones del año. Nos fuimos de Nisan, que significa primavera,
y fuimos entendiendo la simbología profética de ese Cristo que fue enviado y que tenía que ver con este tiempo de Nisan, de la primavera, como el Cordero de Dios, el Cordero que Dios envió para ser sacrificado, para traernos ese nuevo pacto y mejor pacto que encierra todo lo del pacto de la ley antigua más la ley de la gracia a través de Cristo. La fiesta de los panes sin levadura, Dios nos fue llevando en esa intercesión a un tiempo de reflexión, de santidad. Estábamos orando todo el tiempo por la nación de Israel, por ese avivamiento y esa gran cosecha de almas mientras orábamos por todas las naciones. Y seguíamos al tiempo de la cosecha, de dar fruto, de la manifestación, de la multiplicación y la manifestación de Dios sobre la tierra. Y en medio de todo esto, nos lleva el Señor a un ayuno que llamamos el ayuno del corazón, de Isaías. Cuando en Isaías 58 nos estaba diciendo que sí, ese ayuno de bebidas y de comidas es correcto, pero también había que agregarle un ayuno de corazón, de pensar en el prójimo, de tener nuestro interés en ayudar al otro, no solo mirando lo nuestro, sin perder de vista esa autorreflexión de nuestra propia vida. Y los testimonios fueron bellísimos de todo lo que Dios hizo a nivel de los miembros de las diferentes iglesias de la misión. De aquí quiero pasar, después de recordar por donde nos llevó el Señor, que en este momento en que Dios nos está llevando en esto, sucede en el mundo entero lo que podríamos decir un suceso totalmente inesperado que nos cogió no preparados, que nos dejó y nos sigue dejando hasta cierto punto en una incertidumbre, porque ya las agendas no podían ser las mismas, nuestros compromisos, nuestros planes ya no seguían siendo los mismos, y fue esta pandemia que le dio a nivel, pues yo diría internacional, porque fue global, lo que sucedió en las naciones del mundo, que no nos había sucedido en nuestra generación. No sabíamos qué hacer, no sabían las naciones qué hacer. Fue tan inesperado y sin embargo, Dios nos había estado llevando desde el inicio del año con promesas proféticas de su acompañamiento, de su fidelidad, de sus promesas, del cumplimiento de sus promesas en medio de todo, y fuimos entendiendo y creciendo, yo diría con un nivel mayor de fe, de entendimiento, pero también como si dijéramos que espiritualmente desnudándonos para ver cuál era nuestra verdadera condición, de encontrarnos en un momento inesperado, fuera una persona que tuviera una posición de liderazgo, de responsabilidad con otros, o que fuera un padre de familia, o que fuera quien fuera el individuo. Todos estábamos delante de Dios sin títulos y sin nada, sino como sus hijos, viendo ¿dónde estoy yo? ¿Estoy creyendo en Dios? ¿Dónde está mi fe? ¿Verdaderamente me he preparado como debo estar preparado para mi vida ahora, para llevar a cabo la obra de Dios en medio de esta tribulación? Y si no, ¿qué debo hacer? Y comenzar a ir hacia adelante. Paso entonces al punto de Jesucristo y el pacto a través de Él. Recuerden que estamos hablando de la Navidad como pacto, o sea, el pacto de la Navidad. Hablando de Jesucristo, no puedo dejar de hablar de Él sin referirme al pacto. Y si estamos diciendo que este es el pacto de la Navidad, pues la Navidad es la venida de Jesucristo al mundo, cuando Él nació. Ese Jesucristo que Dios lo mandó como el mediador entre el hombre y el Padre. Y ese Jesucristo trae un nuevo pacto, un mejor pacto, que ya no solo las promesas de Dios y la ley de Dios están escritas en
en dos tablas o tablas de piedra, sino que ya Dios dice que ya están escritas en nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto. Entonces, aunque nace un ser físicamente y vive aquí en la tierra físicamente y nos enseña y entrega su vida físicamente, todo esto está diciendo es para darnos a nosotros una nueva condición espiritual, interna, relación por medio de Jesucristo con el Padre. Ese es el nuevo pacto, un pacto que ya no es únicamente para un pueblo escogido, sino para todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador. Un pacto que tiene una promesa que ha sido dada por Dios, ha sido hablada por los profetas y en Jesucristo se cumple ese pacto. Así como cuando la experiencia de los discípulos que Jesús ha muerto, lo han enterrado y resucita, y hablando entre ellos en ese camino de Emaús, se les acerca Jesús y Él comienza a hablar con ellos, pero a través de las Escrituras, y se refiere a sí mismo a través de lo que los profetas han dicho, a través de los salmos, a través de la misma palabra de Dios. Y en un momento dado es como si se conectaran espiritualmente, porque lo están oyendo y lo están oyendo, sin embargo están hablando con Él a nivel muy natural, porque le están diciendo, usted es un forastero o no sabe lo que ha pasado, no ha oído las noticias. Pero en ese momento, cuando Jesús se comienza a revelar a través de las Escrituras, ellos, dice la palabra de Dios, que se le abren los ojos espirituales, porque ya el nuevo pacto que nos ha traído Jesús está escrito en nuestro corazón. Y comienzan ellos a entender ya en su corazón, con esa revelación, wow, no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba. Y se les abren los ojos y comienzan a entender su necesidad de Jesucristo como Salvador, no solo ese gran maestro que lo acompañaron, sino ya como ese Salvador. Y luego el segundo encuentro que tiene ya con todos los discípulos, dice que se les abrió su entendimiento para comprender la sabiduría de poder aplicar ya esta revelación del Salvador, y por eso pudieron salir a compartir, a predicar, a orar por los enfermos y a hablar acerca de la salvación de Jesús y su nueva venida a la tierra. ¿Cuál es el propósito entonces de este pacto para la iglesia de Jesucristo? Por supuesto, un propósito de tener fe en Él, un propósito de las almas, de ganar las almas, un propósito de las obras de amor y misericordia con los demás, tanto los hermanos en Cristo, pero también los demás que no lo conocen a Él. ¿Y cuál es el destino que hay en este pacto? El destino a través de Jesucristo es poder tener nosotros una vida eterna con Dios. Miren que no nos perdamos del hecho que estoy hablando del pacto de la Navidad, del pacto de la venida del Salvador al mundo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el destino de tener esa vida eterna con Dios después de su primera venida y también de la segunda venida, cuando Jesucristo venga a reinar, y de recibir el poder de su Espíritu Santo, que fue la promesa que el Padre nos dio y que Jesucristo dijo que cuando se fuera vendría, que vino, se manifestó esa promesa para prepararnos como esa novia que tiene que estar preparada a nivel personal, pero también preparar a los demás, a las almas, y decirles, Jesús vuelve, Jesús vuelve. Esa es nuestra responsabilidad. La razón de ser de la Navidad es la promesa de un pacto que se cumple en Jesús, en su venida. El propósito de un pacto que se cumple a través de Jesús como Salvador. Y el destino de ese pacto que se cumple al venir Él, al morir, al resucitar, al dejarnos la promesa del Espíritu Santo y al anunciarnos que tenemos que prepararnos como su novia y preparar
al mundo, a las naciones, a nuestras familias, a todo el mundo, a preparar ese camino del Señor para su regreso y venir por esa novia limpia, santa, sin mancha, sin arruga. Entonces yo diría que la Navidad es promesa de pacto anunciada por los profetas y cumplida. Que la Navidad es Jesucristo, mediador de un nuevo y mejor pacto, como dice en Hebreos capítulos 7, 8, 9. La Navidad es la ley de Dios escrita en nuestro corazón y una nueva relación con el Padre. La Navidad es un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Dice Jeremías 31, 31 lo promete y lo vemos cumplido. La Navidad es creer en los profetas, como lo promete Segunda de Crónicas, y seremos prosperados. Creer en lo que los profetas anuncian. Creer que Jesucristo sí nació y sí cumplió, y el pacto se estableció a partir de ese nacimiento del Salvador. La Navidad es preparar el camino, es sonar las trompetas para convocar y anunciar que Él vuelve. No solo vino por primera vez y no se quedó como un bebé, sino que creció, cumplió su ministerio, su propósito de estar aquí, dio su vida por nosotros, resucitó, envió su Santo Espíritu y ahora volverá nuevamente. Navidad es arrepentimiento. Santidad es mirar dentro de mi corazón para autoexaminarme, para enderezar las sendas, para la preparación de la novia y preparar el camino para la llegada de Jesús y el camino para las almas que aún no lo conocen. Navidad es tiempo de regocijo, por supuesto, por el regalo que Dios le ha dado a la humanidad a través de Jesucristo. Navidad es dar amor, dar misericordia, ayuda, perdón al prójimo. Navidad es declarar la llegada de la segunda venida del Señor, el novio que viene por su novia. El reloj de Dios está marcando y sigue marcando. ¿Marcando qué? Los tiempos en la línea de Dios que Él tiene para nosotros. Y tenemos que ser sabios y tenemos que ser prestos y discernir los tiempos de Dios, como esa tribu de Isaacar. Discernir qué es lo que Dios está diciendo para mi vida, para mi congregación, para mi trabajo, para mi profesión, mi empresa, mi familia. ¿Qué está diciendo acerca de nuestra nación, sea donde vivas? ¿Qué es el propósito que Dios tiene para que podamos asimismo estar alineados con Él y vivir de acuerdo con ese reloj que está marcando los tiempos de Dios y no nos quedemos? Porque el pueblo profético, que es la iglesia de Jesucristo, tenemos que ser entendidos en los tiempos de donde hemos vivido. Antes de todo esto que sucedió en este año 2020, ¿dónde estábamos? ¿En qué condición estaba nuestra vida? ¿Y dónde estamos ahora? Ojalá podamos decir, ya he entendido, me he arrepentido, me he encauzado nuevamente y estoy yendo en la dirección que Dios muestra. Porque además de saber de dónde hemos estado, o de dónde hemos venido y dónde estamos, tenemos que estar muy claros de saber hacia dónde nos está llevando el Señor en sus propósitos. La Navidad es movernos con la columna de fuego de noche y la columna de nube de día, como dice Éxodo 13, que fue lo que Dios le enseñó a Moisés y al pueblo de Israel, de depender de Él, de su dirección. Ya no son las agendas predispuestas, ya no son aún, digamos, todos los planes que yo haya podido tener, es estar al día, según el reloj de Dios en sus tiempos, haciendo lo que Él dice hacer o no haciendo lo que no aprueba que se debe hacer. Navidad es declarar
anunciar, compartir que el Señor viene pronto, que ha venido Emmanuel, Dios con nosotros, y que viene pronto. Por eso la importancia de seguirnos preparando. Navidad es el gobierno de Dios sobre la tierra, porque Cristo vino como Rey. El gobierno de Él lo establece a través de su iglesia y volverá para reinar. Y ese gobierno manifestada en su comunidad, en todas las esferas de la comunidad, de la sociedad en donde vivimos. Y Navidad es Jehová, justo juez, legislador, y ese Rey quien nos salvará. Todo esto es Navidad. No es solo una celebración, no es solo los regalos, estar en compañía de los seres queridos, compartir los dulces de Navidad, que son tan típicos de cada región y de cada nación. Navidad es mucho, mucho más, porque es la promesa de Dios enviado a la tierra, que nació y que murió por nosotros, dio su vida para traernos ese nuevo y mejor pacto, y reina. Y nos ha dado a nosotros también la posibilidad de estar sentados juntamente con Él, reinando. Qué maravilla lo que es la Navidad. Padre, abre nuestros ojos, los ojos de nuestro espíritu, para ver cada uno mi necesidad de Jesús en mi vida. ¿En qué áreas de mi vida yo no le estoy dando el señorío a Jesús para reinar? Abre mi entendimiento para comprender todo este panorama profético desde la creación hasta este momento en que estamos viviendo y hacia dónde vamos en ti. De tus tiempos en tu pacto, permíteme entender tus promesas, tu pacto, tus promesas, tu propósito, el destino que tienes para tu iglesia, para cada uno de nosotros. Que podamos entender que Navidad es tu amor, es la expresión de tu amor, tu máximo amor, que mandaste a tu Hijo unigénito, que es la expresión de tu fidelidad y de la redención para toda la humanidad. Eso es la Navidad. Que pueda haber la revelación en nuestro corazón, no solo un concepto intelectual, sino esa revelación que viene de tu espíritu. Es el tiempo de preparar mi vida y de preparar la cosecha y de preparar el camino del Señor para su regreso por su novia, que cada uno de nosotros somos parte de la novia de Jesucristo, su amada. Quiero declaremos juntos, di conmigo: Navidad es el nacimiento del amor de Dios Padre por la humanidad. La Navidad es el nacimiento del amor de Dios por la humanidad. O sea, ese bebé, ese Hijo de Dios que nació, es la expresión de su amor por toda la humanidad. Navidad es el cumplimiento de su pacto. Dilo, Navidad es el cumplimiento del pacto de Dios encarnado en Jesucristo. El pacto que había prometido, el pacto nuevo y mejor, fue cumplido y encarnado en la persona de Jesucristo. Y yo soy parte, dilo, y yo soy parte de la manifestación de los hijos de Dios para demostrar y para dar el mensaje de Navidad a un mundo necesitado. Vuélvelo a decir. Y yo soy parte de la manifestación de los hijos de Dios para demostrar y dar el mensaje de Navidad a un mundo necesitado. Llevaré sanidad, amor, misericordia, perdón, gozo, milagros, ayuda como embajador del reino de Dios en mi familia, en mi barrio, en mi comunidad, en las calles, en todo lugar donde yo esté. Recuérdame, Espíritu Santo, que soy ese mensajero de Navidad, del pacto de Dios.
Navidad es el pacto de Dios en mí. Dilo, Navidad es el pacto de Dios en mí. Es Jesucristo viviendo en mí para dar a otros. Siempre. No es solo para vivir en mí, sino para dar a otros. Y di, yo soy el mensaje de Navidad. Dios los guarde.